200 guerreros comanches no aparecen en tu granero por accidente, vienen por sangre, por justicia o por guerra, y Thaddeus Bear Malister estaba a punto de descubrir cuál era, pero volvamos a donde todo empezó 24 horas antes. El hijo de Texas estaba atacando sin piedad el rancho de Bear en algún lugar entre Amarillo y ninguna parte cuando vio por primera vez la pequeña figura tropezando con su propiedad a los 34 años. Bear había visto muchos problemas en sus años trabajando con ganado, pero algo en esta mañana en particular se sentía diferente. Incluso estaba remendando un poste de cerca roto cerca del arroyo, cuando un movimiento llamó su atención. Un niño que no podía tener más de 8 o 9 años caminaba en zigzags inestables hacia su fuente de agua. La ropa del niño estaba rota, prendas tradicionales de los nativos americanos que habían visto mejores días. Incluso desde la distancia, Bear podía ver la forma en que el hambre hacía de cada paso una lucha. La mayoría de los rancheros en estas partes habrían tomado su rifle primero y hecho preguntas. Después, la relación entre los colonos y las tribus comanches locales había sido tensa durante años, con incursiones y contraataques. Las incursiones mantenían a todos alerta, pero Bear siempre había sido diferente, tal vez demasiado diferente para su propio bien. Dejó sus herramientas y caminó lentamente hacia la niña, manos visibles y movimientos deliberados. A medida que se acercaba, pudo ver que era una niña, sus ojos oscuros demasiado grandes para su rostro delgado, labios agrietados por la deshidratación. Ella lo miró con una mezcla de miedo y desesperación que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La niña habló rápidamente, palabras comanches que él no pudo entender, pero su significado era lo suficientemente claro. Estaba hambrienta, tal vez no había comido en días. Sus pequeñas manos hicieron un gesto hacia su boca y luego hacia el arroyo, un lenguaje universal de necesidad que trascendía cualquier barrera cultural. Bear pensó en sus vecinos, en lo que dirían si lo vieran ayudando a un niño comanche. Pensó en las advertencias que había escuchado en el pueblo sobre las recientes tensiones con las tribus. Pensó en lo inteligente que debía hacer, lo seguro que debía hacer. Luego volvió a mirar esos ojos desesperados y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sin decir una palabra, Bear levantó a la niña en brazos. No pesaba casi nada y la llevó hacia su cabaña. No resistir, demasiado débil para luchar. Incluso si hubiera querido, mientras caminaba podía sentir su pequeño cuerpo temblando, si de miedo o hambre o ambos. No podía decirlo. Dentro de su modesta cabaña, Bear la sentó suavemente en su única silla y se movió rápidamente para preparar la comida. Tenía un poco de estofado sobrante de la noche anterior todavía caliente en la estufa y pan fresco que había horneado esa mañana. El olor de la comida pareció revivir ligeramente a la niña y por primera vez vio algo que podría haber sido esperanza parpadear en sus ojos mientras servía el estofado en un tazón. Bear vio algo que le hizo correr la sangre fría alrededor del cuello de la niña. Parcialmente oculto por su ropa rasgada había un collar distintivo con un intrincado trabajo de cuentas y patrones que había visto antes su vecino, el viejo Pete Morrison. Le había descrito esos patrones exactos la semana pasada. Eran las cuentas ceremoniales que usaba la familia del jefe Toro Blanco, el líder comanche más poderoso de la región. La mano de Bear se congeló a medio camino de entregarle el tazón. Si esta niña era quien él pensaba que era, no solo estaba ayudando a un niño hambriento, estaba albergando a la hija del hombre que podía traer 200 guerreros. Cayeron de cabeza sin sudar, pero ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. La niña ya estaba alcanzando la comida con manos temblorosas y Bear no pudo obligarse a rechazarla. Le entregó el tazón y la observó mientras comía con el hambre desesperada de alguien que no había visto comida en días. Lo que Bear no sabía era que a 20 millas de distancia, un grupo de búsqueda comanche acababa de encontrar el rastro de la niña que conducía directamente a su rancho, y el propio jefe Toro Blanco cabalgaba a la cabeza de ese grupo. Su rostro era una máscara de furia y dolor que no prometía nada más que problemas para quien se había llevado a su hija. La niña terminó de comer y miró a Bear con algo que podría haber sido gratitud, pero a medida que las sombras de la tarde comenzaron a alargarse sobre su propiedad, Bear no pudo evitar la sensación de que acababa de tomar la mejor decisión de su vida, o la última que tomaría. La niña se durmió en la silla de Bear en una hora. El agotamiento finalmente superó su pequeño cuerpo. Bear la cubrió con su única manta e intentó convencerse de que había hecho lo correcto, pero a medida que se acercaba la noche,
Esa convicción comenzó a desmoronarse. El sonido de cascos en el camino de tierra le hizo encoger el estómago. Bear miró por la ventana y vio a su vecino Cletus Harwell cabalgando a toda velocidad hacia su cabaña con otros 2 hombres. Bear reconoció de la ciudad. El ayudante del sheriff Jake Morrison y el predicador local, el reverendo Thomas Bear, salieron antes de que pudieran desmontar con la esperanza de mantener la voz baja y evitar despertar a la niña. Pero Cletus ya estaba gritando antes de que su caballo se detuviera por completo. Bear, maldito idiota. ¿En qué demonios estás pensando? La cara de Cletus estaba roja de ira y algo que parecía miedo. Morrison dice que vio señales de humo que venían de las colinas esta tarde. Los comanches están buscando algo o a alguien. El ayudante Morrison asintió con gravedad. Mi padre envió un mensaje desde la ciudad. La hija del jefe White Bull desapareció hace 3 días durante una partida de caza. Se dice que se alejó y se perdió en una tormenta. Hizo una pausa para estudiar cuidadosamente la cara de Bear. No sabrás nada sobre una niña comanche desaparecida, ¿verdad? Bear sintió que se le secaba la garganta. Lo inteligente sería mentir para enviarlos lejos y resolver esto por su cuenta. Pero estos hombres habían sido sus vecinos durante años. Y a pesar de sus defectos, estaban allí por genuina preocupación. Ella está adentro, dijo Bear en voz baja, medio muerto de hambre y exhausto. No podía dejarla morir. El silencio que siguió fue ensordecedor. El reverendo Thomas fue el primero en hablar. Su voz apenas era más alta que un susurro. Hijo, ¿tienes idea de lo que has hecho? Ayudé a un niño hambriento, respondió Bear, pero incluso mientras lo decía, pudo escuchar lo ingenuo que sonaba. Cletus comenzó a caminar de un lado a otro pasándose las manos por el pelo. Van a pensar que te la llevaste. Demonios, probablemente ya piensen que Toro Blanco es conocido por acabar con asentamientos enteros por menos de esto. El ayudante Morrison ya estaba retrocediendo hacia su caballo. Tengo que informar sobre esto. Bear, es mi deber, pero te daré una ventaja. Llévala de vuelta con su gente antes de que te encuentren aquí. ¿En la oscuridad? Preguntó Bear. Apenas puede caminar. ¿Y cómo se supone que voy a acercarme a un campamento comanche sin que me disparen a flechazos? Ese es tu problema ahora, dijo Morrison montando su caballo. Voy a cabalgar hacia la ciudad para advertir a todos los demás. Si Toro Blanco decide hacer de ti un ejemplo, puede que no se detenga solo en tu rancho. Mientras los 3 hombres se alejaban, Bear se quedó solo en la creciente oscuridad escuchando la respiración tranquila de la niña desde el interior de la cabaña. Pensó en ensillar y tratar de encontrar campamento comanche, pero sabía que era un suicidio. Pensó en cargarla en su carro y tratar de llegar al pueblo más cercano, pero eso solo empeoraría las cosas. La verdad era que no había una buena salida de esto. Cada opción conducía al mismo lugar, un enfrentamiento con uno de los jefes de guerra más temidos de Texas, como convocado por sus pensamientos. Un nuevo sonido flotó por las llanuras, el ritmo distante de los tambores de guerra acercándose con cada minuto que pasaba. La sangre de Bear se convirtió en hielo. No estaban esperando la mañana. Los comanches vendrían esta noche. Bear corrió de regreso a la cabaña con la mente acelerada. Los tambores de guerra se hacían más fuertes y ahora podía distinguir los golpes individuales en el ritmo lento, metódico y absolutamente aterrador. Este no era el ruido caótico de un grupo de asalto, esto era algo mucho más organizado e infinitamente más peligroso. La chica se removió en la silla despertada por él. Sonido de los tambores. Sus ojos se abrieron de par en par y por primera vez desde que la encontró Bear vio el reconocimiento cruzar su rostro. Ella entendió lo que significaban esos tambores mejor que él. Habló rápidamente en comanche señalando hacia la puerta y luego a sí misma. Incluso sin entender las palabras, Bear pudo ver el pánico en sus movimientos. Ella estaba tratando de decirle algo importante, pero la barrera del idioma hizo imposible la comunicación. Bear se arrodilló junto a su silla. Hablando tan calmadamente como pudo, sé que no puedes entenderme, pequeña, pero estoy tratando de ayudarte. Esos tambores son tu gente viniendo por ti, ¿no?
La chica asintió vigorosamente, luego agarró la camisa de Bear y tiró de él hacia la ventana, señaló afuera y levantó ambas manos abriendo y cerrando sus dedos repetidamente. Bear contó junto con sus movimientos 10, 20, 30, siguió hasta que contó lo que parecían 200. Las piernas de Bear se debilitaron. 200 guerreros, había estado esperando tal vez una docena de valientes enojados con los que pudiera razonar de alguna manera, pero 200, eso fue suficiente para arrasar cada rancho durante 50 metros. Los tambores se detuvieron de repente y el silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido había sido. Bear se movió hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. Al principio no vio nada, luego, como fantasmas materializándose de la noche misma, comenzó a distinguir formas moviéndose por su propiedad. Venían en formación perfecta, guerreros a caballo extendidos en un amplio semicírculo que lentamente se cerraba alrededor de su cabaña. Incluso a la luz de la luna, Bear podía ver la pintura de guerra en sus caras, las plumas en sus cabellos, las armas en sus manos. Estos no eran hombres que habían venido a negociar. La chica tiró de la manga de Bear de nuevo, esta vez haciendo un gesto hacia sí misma y luego hacia la puerta. Quería ir con ellos, pero Bear no podía decir si eso ayudaría o empeoraría todo. ¿Y si pensaban que la lastimaría? ¿Y si no creían que ella había venido a él voluntariamente? Una sola voz gritó desde la oscuridad, hablando en inglés con un fuerte acento pero con perfecta claridad. Hombre blanco, sabemos que has tomado algo que nos pertenece. Envía a la chica y tal vez vivas para ver el duelo. La boca de Bear se secó. La voz tenía autoridad absoluta. Este tenía que ser el mismísimo jefe Toro Blanco. Bear había escuchado historias sobre el hombre. Cómo había unido a varias tribus bajo su liderazgo. Como nunca había perdido una batalla contra la caballería. Y ahora Bear estaba a punto de enfrentarlo a través del cañón de una conversación que podría terminar con todos muertos. Bear se dirigió hacia la puerta, pero la chica lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Alguien tan pequeño sacudió la cabeza frenéticamente y se señaló a sí misma. Luego hizo un gesto a través de su garganta. Estaba tratando de advertirle sobre algo, pero que entonces lo golpeó como un rayo. La niña no era solo la hija del jefe, era la única hija del jefe en la cultura comanche. Eso la hacía invaluable no solo para su familia, sino como el futuro del linaje. Si algo le hubiera sucedido mientras estaba bajo el cuidado de Bear, incluso si no fuera su culpa, Toro Blanco no tendría más remedio que hacer de él un ejemplo que otros colonos nunca olvidarían. Bear se dio cuenta con creciente horror de que salvar la vida de la niña podría haber sido la parte fácil. Ahora tenía que demostrarle a 200 guerreros armados que la había salvado, no robado, y tenía unos 30 segundos para averiguar cómo hacerlo antes de que el jefe Toro Blanco perdiera la paciencia y convirtiera el rancho de Bear en un campo de batalla. Bear tomó la decisión más difícil de su vida, abrió la puerta de la cabaña y salió con las manos en alto. La niña lo seguía de cerca. La vista que lo recibió fue algo sacado de sus peores pesadillas. 200 guerreros comanches sentados inmóviles en sus caballos, formando un círculo perfecto alrededor de su propiedad. La pintura de guerra brillaba a la luz de la luna y cada arma apuntaba directamente hacia el al frente de la formación. Estaba sentado un hombre que solo podía ser el jefe Toro Blanco, masivo, imponente, con rayas plateadas a través de su largo cabello negro y ojos que parecían arder con furia. Apenas contenida, la niña corrió hacia su padre gritando en comanche, pero en lugar de la alegre reunión que Bear esperaba, la expresión de Toro Blanco se oscureció aún más. El jefe desmontó y se arrodilló junto a su hija, examinándola cuidadosamente mientras ella hablaba rápidamente, haciendo un gesto hacia Bear en la cabaña. Bear no podía entender las palabras, pero podía leer el lenguaje corporal del jefe. Cada músculo en el cuerpo de Toro Blanco estaba enroscado como un resorte, listo para explotar en violencia. Lo que sea que la niña le estuviera diciendo no estaba mejorando las cosas. Finalmente Toro Blanco se puso de pie y caminó hacia Oso con pasos lentos y deliberados. Los otros guerreros permanecieron montados, pero cambiaron sus armas. El sutil movimiento creó un sonido como serpientes de cascabel preparándose para atacar. Mi hija me dice que la alimentaste, dijo Toro Blanco en su inglés preciso y frío. Ella me dice que le diste refugio. Se detuvo justo fuera del alcance de los brazos, lo suficientemente cerca para que Bear pudiera ver las intrincadas cicatrices en el pecho del jefe. Marcas de innumerables batallas ganadas y enemigos derrotados. Sí,
Bear respondió con una voz más firme de lo que sentía. Ella se moría de hambre. No podía dejar que un niño muriera. Toro Blanco lo estudió por un largo momento. También me dice que viste las cuentas sagradas de nuestra familia alrededor de su cuello. Sabías quién era, pero no nos la devolviste de inmediato. El corazón de Bear se hundió. Esto fue todo. El momento en que todo salió mal. Iba a traerla de vuelta por la mañana. Estaba demasiado débil para viajar de noche. Quizás dijo Toro Blanco. O quizás pensaste en quedártela como premio para intercambiarla con nosotros por ganado o caballos o un paso seguro por nuestras tierras. La acusación flotaba en el aire como el humo de un funeral. Bear podía sentir el peso de 200 pares de ojos sobre él. Guerreros esperando la señal de su jefe para convertir esta conversación en una masacre. Eso no es verdad, dijo Bear. Nunca quise nada de ti. Simplemente no podía ver sufrir a un niño. Si fueras Bear, ¿qué harías? Arrojarte a la misericordia de un jefe de guerra, que nunca había mostrado piedad a ningún hombre blanco o mantenerse firme y defender sus acciones incluso si eso significaba una muerte segura. Dime en los comentarios, necesito saber qué lado elegirías porque lo que Bear decidiera a continuación determinaría si el sol saldría en paz o en una guerra que consumiría todo el territorio. Toro Blanco levantó la mano y todos los guerreros retiraron sus argollas al unísono perfecto. El sonido de 200 flechas siendo derribadas a la vez fue como la muerte misma. Tomando un respiro demostrarás tus palabras, dijo el jefe en voz baja, o morirás donde estás parado. La mente de Bear corría mientras miraba las 200 puntas de flecha brillando a la luz de la luna. ¿Cómo le demuestras bondad a un hombre que no ha visto más que maldad en tu especie? Entonces la inspiración golpeó como un rayo. Tu hija llevaba esto cuando la encontré, dijo Oso lentamente metiendo la mano en su bolsillo. Todos los guerreros se tensaron. Pero sacó un pequeño trozo de tela rasgada, parte de la ropa original de la niña que se había enganchado en el poste de su cerca. Lo guardé porque pensé que querrías una prueba de que no le hice daño. Toro Blanco examinó la tela con un destello de reconocimiento en sus ojos. Era de hecho del vestido ceremonial de su hija, el que llevaba cuando desapareció. Vino a mi fuente de agua. Bear continuó, su voz cada vez más fuerte. Podría haberla ahuyentado, podría haberle disparado como intrusa. En cambio la llevé a mi casa, le di mi propia comida, mi propia manta, no pedí nada a cambio. La niña habló de repente tirando del brazo de su padre y señalando hacia la cabaña. Corrió hacia la puerta y le hizo señas para que la siguiera. Confundido pero curioso, Toro Blanco le hizo un gesto a Oso para que los acompañara adentro en la cabaña. La niña señaló la silla donde había dormido y luego el tazón vacío donde Bear le había servido el estofado. Hizo como si comiera y luego durmiera. Luego señaló a Oso y sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de ella, pero la atención de Toro Blanco estaba centrada en algo completamente distinto. En la mesa estaba la posesión más preciada de Oso, una pequeña fotografía tipo tinte de su propia familia. Su esposa y su hijo pequeño murieron en un brote de chalera hace 3 años. La imagen estaba desgastada por la manipulación, rodeada de flores silvestres secas que Oso reemplazaba cada semana. Tú también has perdido hijos, dijo Toro Blanco en voz baja y por la primera vez que su voz contenía algo más que ira. Mi hijo tenía más o menos su edad, respondió Bear con la garganta apretada. Tal vez por eso no pude rechazarla. Toro Blanco cogió la fotografía estudiando los rostros de la familia perdida de Bear. Afuera, los guerreros mantenían sus posiciones, pero algo en la atmósfera había cambiado. La chica seguía charlando en comanche, aparentemente contándole a su padre cada detalle de cómo Bear la había cuidado. Ella dice, podrías haberte aprovechado. Toro Blanco tradujo, un hombre blanco solitario con una niña comanche. Podrías haber exigido un rescate, podrías haberla usado como protección. En cambio, simplemente la alimentaste y la dejaste descansar. Oso asintió. No tengo nada en contra de tu gente, jefe, solo trabajo mi tierra y trato de vivir en paz. Toro Blanco se quedó callado por un largo momento, todavía sosteniendo la fotografía. Cuando finalmente habló, sus palabras sorprendieron a todos, incluida su propia hija. Mis guerreros esperaban encontrar a un secuestrador esta noche, esperaban quemar este lugar hasta los cimientos y recuperar tu cuero cabelludo como prueba de nuestra justicia. Dejó la fotografía con cuidado. En cambio,
Encontramos a un hombre que mostró amabilidad a una niña que podría haber sido su enemiga. Oso sintió la esperanza parpadear en su pecho, pero también pudo escuchar un movimiento inquieto afuera. 200 guerreros habían venido aquí por sangre y su jefe estaba hablando de amabilidad. Ese tipo de decepción podría convertirse rápidamente en un tipo diferente de violencia, pero todavía hay un problema. Toro Blanco continuó y la esperanza de Oso se derrumbó. Mis guerreros no pueden regresar con las manos vacías, no pueden decirles a sus esposas e hijos que salimos a castigar un crimen y regresamos sin nada más que palabras. Oso, la sangre se enfrió. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que aunque no quisiste hacer daño, has creado una situación que exige una resolución. Mi gente esperaba justicia esta noche, y si no la consiguen. Toro Blanco hizo un gesto hacia la puerta donde se oía el sonido de voces cada vez más agitadas. Algunos de mis jóvenes guerreros creen que cualquier hombre blanco que toque a un niño comanche por cualquier motivo debe pagar el precio. Creen que estoy siendo débil al hablar en lugar de luchar. Afuera alguien gritó en comanche y el sonido fue captado por otras voces. Bear no podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Estaban pidiendo sangre. Si estás disfrutando de esta historia, pulsa el botón de suscripción porque lo que pase después lo determinará todo. Toro Blanco miró directamente a los ojos. Solo hay una forma de satisfacer tanto la justicia como el honor esta noche, pero requerirá algo de ti que puede ser más difícil que morir. Flecha Rota se interpuso directamente en el camino de Toro Blanco. Su rostro lleno de cicatrices se retorció de rabia. Habló rápidamente en comanche. Su voz se elevaba con cada palabra y Bear no necesitó una traducción para entender el desafío que se le presentaba. La respuesta de Toro Blanco fue tranquila pero firme y Bear observó mientras los dos hombres se enfrentaban. Jefe contra guerrero, autoridad contra dolor, ira alimentada. La chica se acercó más al costado de Bear y él pudo sentirla temblar. Otros guerreros comenzaron a elegir bando, algunos moviéndose detrás de Flecha Rota, otros permaneciendo leales a su jefe. La cuidadosa disciplina que había marcado su llegada estaba comenzando a fracturarse y Bear se dio cuenta de que estaba presenciando algo que podría dividir a la tribu. Flecha Rota apuntó su lanza a Bear y gritó algo que hizo que varios guerreros asintieran con la cabeza. La mandíbula de Toro Blanco se tensó y cuando volvió a hablar, su voz tenía el tono inconfundible de una advertencia final. Pero Flecha Rota no retrocedía. Dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca ahora que la punta de su lanza casi tocaba el pecho de Toro Blanco. El desafío era claro: seguir las viejas costumbres de sangre por sangre o ser visto como débil por los guerreros más jóvenes. Fue entonces cuando la chica hizo algo que nadie esperaba. Se interpuso entre los dos hombres y comenzó a hablar en un rápido y apasionado comanche. Su joven voz cortó la tensión como un cuchillo y Bear observó cómo la expresión de Flecha Rota cambiaba de la rabia a la confusión a algo que podría haber sido vergüenza. Toro Blanco tradujo en voz baja. Ella les está diciendo exactamente qué pasó, cómo se perdió en la tormenta, cómo vagó durante días sin comida ni agua, cómo esperaba morir sola en la pradera hasta que la encontraste. La niña continuó hablando, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Señaló a Bear, luego a sí misma y luego a Mindy. Comiendo y durmiendo estaba contando la historia de su rescate e incluso los guerreros que habían estado apoyando a Broken Arrow estaban escuchando. Ahora les está contando sobre la fotografía de tu familia. White Bull continuó sobre cómo podía ver la tristeza en tus ojos cuando la mirabas. Ella está diciendo que la ayudaste porque entendiste la pérdida, no porque quisieras lastimar a nuestra gente. Broken Arrow bajó su lanza ligeramente pero su rostro aún mostraba dudas. Habló de nuevo, esta vez directamente a la niña, y Bear captó una palabra que reconoció: Basicho, el término comanche para hombre blanco y no uno amistoso. La respuesta de la niña fue inmediata y feroz. Se acercó a Broken Arrow y habló con tal intensidad que varios guerreros en realidad retrocedieron. Lo que sea que estuviera diciendo estaba teniendo un impacto. Ella le está preguntando si tiene hijos. White Bull tradujo la sorpresa evidente en su voz. Ella le está preguntando qué querría que hiciera un extraño si su hijo se estuviera muriendo de hambre en el desierto. Broken, la lanza de flechas, cayó a su costado. La niña no había terminado. Continuó diciendo sus palabras ahora dirigidas a todos los guerreros a su alrededor. Bear pudo ver el efecto ondulando a
Través de la multitud mientras los rostros duros comenzaban a suavizarse ella les está diciendo que juzgarlos por su amabilidad no nos haría mejores que los soldados que matan sin preguntar primero ella está diciendo que si castigamos la misericordia nos convertimos en los monstruos que el hombre blanco cree que somos el silencio que siguió fue ensordecedor 200 guerreros se sentaron inmóviles procesando las palabras de una niña de 8 años que acababa de desafiar sus creencias más profundas sobre la justicia y la venganza. Finalmente Flecha Rota pronunció su voz apenas por encima de un susurro. La traducción de Toro Blanco llegó lentamente. Dice que tal vez el espíritu le envió a su hermano un maestro en lugar de un enemigo. Dice que tal vez la sabiduría a veces proviene de las voces más pequeñas. Bear sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor. La tensión no había desaparecido, pero se había transformado en algo más: incertidumbre tal vez, o el comienzo de la comprensión. Toro Blanco miró a Bear con algo que podría haber sido respeto. Mi hija acaba de hacer algo notable, ha convertido una partida de guerra en una reunión del consejo, pero ahora viene la parte más difícil. ¿Qué es eso? Ahora debes demostrarles que su fe en ti estaba justificada. Esta noche en nuestro pueblo, frente a los ancianos que han pasado toda su vida odiando a tu gente. Toro Blanco hizo un gesto hacia su caballo. ¿Estás listo para apostar tu vida en la palabra de un niño? Oso miró a la niña que lo observaba con esos mismos ojos desesperados que habían comenzado toda esta terrible experiencia. Pero esta vez se dio cuenta de que ella no estaba rogando por su ayuda. Estaba ofreciendo la suya. Y de alguna manera eso hizo toda la diferencia. El viaje a la aldea Comanche tomó 3 horas a través de un terreno que Oso nunca había visto antes. Cañones ocultos y caminos secretos que su gente nunca había descubierto. Mientras se acercaban al campamento, Oso pudo ver docenas de fuegos parpadeando en la oscuridad y escuchar el murmullo bajo de voces mientras se corría la voz de su llegada. El consejo tribal se reunió de inmediato a pesar de la hora tardía. 7 ancianos se sentaron en semicírculo alrededor de un fuego central, sus rostros curtidos, graves en las sombras danzantes. Oso estaba de pie en el centro, muy consciente de que probablemente era el primer hombre blanco en entrar en este espacio sagrado y vivir para contarlo. Toro Blanco habló primero. Explicando las circunstancias del rescate de su hija. Entonces llegó Flecha Rota, quien a pesar de su anterior cambio de opinión todavía defendía la justicia tradicional. El debate se prolongó en Comanche durante lo que parecieron horas con Oso sin entender nada excepto el gesto ocasional en su dirección. Finalmente la niña dio un paso al frente otra vez. Esta vez su voz era tranquila y mesurada, pero sus palabras llevaban el peso de una convicción absoluta. Habló durante casi 10 minutos sin apartar la mirada ni una sola vez de los rostros de los ancianos. Cuando terminó, el miembro más antiguo del consejo, un hombre anciano cuyo cabello era completamente blanco, le hizo una sola pregunta. Su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Toro Blanco se volvió hacia el oso, le preguntó si realmente cree que arriesgarías tu vida para salvar a un niño comanche otra vez sabiendo lo que podría costarle. Dijo que sí, sin dudarlo. Los ancianos conferenciaron entre ellos en susurros. El corazón de Oso latía con fuerza mientras esperaba su decisión, sabiendo que estos próximos momentos determinarían si vivía o moría. El anciano de cabello blanco se puso de pie lentamente. Sus articulaciones crujían por la edad. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de décadas de sabiduría. Dice que Toro Blanco tradujo que los espíritus nos han enviado una prueba esta noche. No es una prueba de nuestra capacidad para hacer la guerra, sino nuestra capacidad de reconocer cuando la misericordia merece misericordia a cambio. Bear sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio, pero el anciano no había terminado. Se te concederá un pasaje seguro de regreso a tu tierra, pero más que eso se te concederá la protección de nuestra tribu. Cualquier comanche que te haga daño a ti o a tu propiedad responderá a este consejo. Bear apenas podía hablar. No sé qué decir. Hay una condición, continuó el anciano a través de la traducción de Toro Blanco. Debes prometer que si alguno de los nuestros viene a ti en necesidad, hambriento, herido o perdido, le mostrarás la misma amabilidad que le mostraste a este niño. Lo prometo, dijo Bear sin dudarlo. Lo que pasó después sorprendió a todos. La niña corrió hacia Bear y lo abrazó con fuerza, hablando en un inglés roto por primera vez. Gracias por salvarme, ahora yo te salvo. Cuando el amanecer amaneció en la pradera, Bear regresó a su rancho con una escolta de honor en lugar de un grupo de guerra.
Las dos culturas que habían estado al borde de la violencia habían encontrado un puente en la forma del simple acto de bondad de un vaquero. El rancho de Bear se convirtió en un terreno neutral donde los comanches y los colonos podían encontrarse de forma segura. Nunca se hizo rico, nunca se hizo famoso, pero vivió el resto de su vida sabiendo que a veces los actos de misericordia más pequeños pueden prevenir las mayores tragedias. Y cada año, en el aniversario de esa noche, una joven comanche que ya no era una niña hambrienta sino un miembro respetado de su tribu visitaba el rancho de Bear para compartir una comida y recordar el momento en que dos mundos eligieron el entendimiento sobre la guerra. La niña que una vez había mendigado comida se convirtió en traductora y pacificadora entre las tribus y los colonos. Bear vivió hasta los 73 años muriendo pacíficamente mientras dormía rodeado de amigos de ambas culturas que habían aprendido que el coraje no siempre se trata de luchar. A veces se trata de saber cuándo alimentar a un niño hambriento. Si te encantan estas increíbles historias reales del viejo oeste, presiona el botón de suscripción porque tenemos muchas más historias de coraje, conflicto y héroes inesperados esperándote. Ahora haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta con un giro tan poderoso que no lo olvidarás pronto. Haz clic en el video ese.